Muy bien. Bien, estamos todos listos ya para iniciar el curso de hoy. Estamos en el curso Asistente de Planilla y Recursos Humanos. Estamos en la clase 2. Les saluda la profesora Sabia Angélica Vaca Contreras, quien gustosa está de acompañarlos y de que me acompañen en el seguimiento de este aprendizaje referente al curso, ¿verdad? Vamos a ver, pues, que sí, estamos en la clase 2 titulada, y por aquí vamos a mencionar ya el nombre de la sesión de hoy, ¿cierto? Pues todas las sesiones, las 5 sesiones son en vivo y estamos pues y de totalmente acceso, ¿verdad? Pero han visto ustedes que pueden ingresar sin ninguna condición, ¿verdad? Entonces estamos hoy en el tema 2, en la clase 2 titulada Gestión de Personal. Vamos a ver qué nos dice para hoy Andrew Carnegie. ¿Qué nos dice él? Nos dice, uno de los secretos del éxito empresario consiste en no hacer uno mismo todo el trabajo, ¿no? Sino en reconocer al hombre apropiado para hacerlo. A ver, ¿qué particularmente les dice a ustedes esta frase? Vamos a activar ya los micrófonos para que puedan participar todos, pero en orden, ¿verdad? Alzando sus manos y tratando de tener responsablemente pues activados sus micrófonos, no va a ser que de pura casualidad lo activen y se esté escuchando algunas interferencias que no debemos escuchar en esta clase, ¿sí? Así que empecemos ya a ver las manitos alzadas de los que deseen compartirme algo muy particular sobre este mensaje. O de repente alguna consulta sobre la sesión anterior, ¿sí? De que están ya prendidos sus micrófonos y listos a escucharlo. Estamos aquí ya varios reunidos, ¿verdad? Ana, estamos, Amaya, Ana Maya, Anita Ramos, Feliz. Juliana, ¿deseas participar? Tienes tu micrófono prendido, ¿verdad? Ya se apagó. Listo. ¿Quién más? A ver. Arelis, Camila Pía, Brigitte, ¿verdad? Carly, Ceci, Cristian, Viviana, así que en cualquier momento cada uno de ustedes puede participar, totalmente abierto, ¿sí? Bueno, mientras se animan, me van escribiendo por el chat también qué significa para ustedes esta frase, ¿verdad? Vamos a ver que fluya un poquito más. Está un poquito lento el internet, pero aquí estamos. A ver, uno de los secretos del éxito, entonces repito, empresario, consiste en no hacer uno mismo todo el trabajo, ¿cierto? Sino en reconocer al hombre preparado para hacerlo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que en algún momento delegar esas funciones, encargar que otra persona los haga porque no nos va a dar abasto el tiempo ni la energía también para hacerlo todo en el trabajo, en la empresa a la cual apoyamos o en el emprendimiento que podamos tener, ¿verdad? Siempre tenemos que valernos de algún tipo de apoyo, ¿no? ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos a quién le encargamos cierta función o cierta actividad? ¿No? Tenemos que tratar de ver a quién es la persona ideal para esto. ¿Quién es la persona que reúne ciertas características especiales para que pueda cumplir con este trabajo? Entonces hablamos de un cierto perfil, ¿verdad? Un perfil que deba tener esta persona para que pueda realizar, en este caso con éxito, la actividad que le vamos a encomendar. Y ese es el secreto del éxito que menciona Carnegie, ¿no? Que podamos identificar a esa persona que reúne los requisitos y encargarla. Y siempre va a ser un riesgo, ¿no? Siempre va a ser como un reto del encargado de recursos humanos o quien haga sus veces para poder elegir a esta persona adecuada para el puesto. Bueno, las decisiones no siempre la toma un encargado de recursos humanos, a veces está acompañada de un comité evaluador, ¿no? Y dentro de ello, pues estará un encargado de la oficina donde deba instalarse este nuevo trabajador, este nuevo colaborador. Entonces, de eso se trata. Esta frase nos indica, pues, que tenemos que aventurarnos en este gran reto de elegir a la persona ideal para el puesto. Y de esto es lo que vamos a hablar en gestión de personal también, ¿no? Dentro de los subtemas vemos pues que vamos a hablar de reclutamiento y la selección, de la inducción que requiere un trabajador para poder adaptarse al puesto de trabajo, de la evaluación de desempeño, ¿no? También vamos a hablar un poco de esto, del desarrollo y la capacitación de los empleados también, de liderazgo que tiene que ver mucho con el trabajo del equipo, de lo que se necesita aplicar en comunicación efectiva y de los contratos laborales también, porque de acuerdo a ello decidimos a veces contratar, ¿cierto? Veamos por aquí, que por si acaso vamos a ver
en gestión de personal, tratamos de abordar varios temas aquí para que se pueda entender un poco el comportamiento del trabajador para luego ya ceñirnos a planillas en las siguientes sesiones, ¿no? Entonces veamos pues de qué se trata este reclutamiento y selección. Vamos aquí en la sesión de hoy enfatizar un poco cómo va a ser ese acompañamiento hacia este grupo colaborador de la empresa en la que estamos involucrados, ¿verdad? Bien, entonces tenemos que conocer, habíamos dicho dentro de los perfiles de gestor de planillas y recursos humanos, tiene que conocer esta actividad, ¿no? Se trata de, en este caso, realizar el proceso de reclutamiento y selección, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podríamos definir, cómo podríamos decir de qué se trata este procedimiento? De hecho, este proceso implica identificar estas necesidades de talento en la empresa, ¿verdad? Diseñar también nuestros perfiles de puestos adecuados y reclutar a candidatos potenciales a través de diversos canales, evaluar también sus habilidades y competencias y, por último, seleccionar a los candidatos más adecuados para ocupar los puestos de trabajo, en este caso vacantes, ¿no? Antes de iniciar pues cualquier proceso de reclutamiento va a ser fundamental tener una comprensión profunda de las necesidades específicas en la organización, ¿no? Recursos humanos puede entender y por ahí intuir un poco qué se necesita. Sí, pero el área, quien va a solicitar a un trabajador y que va a dar el perfil, es el área misma donde va a laborar el trabajador. ¿Qué quiere decir? Si necesito un almacenero, pues quizá tenga que opinar, en este caso, el jefe de logística, el gerente de logística o el jefe del departamento, ¿verdad? Ellos son los más adecuados para decir, sí, necesitamos un almacenero en esta área, ¿no? ¿Qué más? Necesitamos un diseñador, pues lo determinará quizá el área de marketing, el área de publicidad, o el área de tecnologías de la información, quizá, va a depender de qué área es la que tiene esa función de acoger, en este caso, ese diseñador, ¿no? Y planteará, pues, qué perfil necesita tener para poder captarlo, ¿no? Entonces, o pide a recursos humanos que se encargue de este procedimiento, pero el área que lo va a admitir, que lo va a incluir en su equipo, es el área también que va a tener una persona para que evalúe, es decir, el encargado de logística que solicita un almacenero, pues estará también en el momento de la evaluación, ¿no? Si necesitamos el diseñador, pues tecnologías de la información o marketing o ventas, quien tenga albergado luego a este trabajador, es el que va a participar también en la evaluación y la selección de este personal, ¿no? Entonces, un enfoque estratégico en esta definición de esas necesidades permite pues dirigir los esfuerzos hacia la contratación de talento que realmente impacte pues positivamente en la organización. Necesitamos a alguien que se desempeñe lo más pronto de manera productiva, pero que también se convierta en un embajador de repente de la institución, se convierta en un trabajador comprometido con la actividad que se le encarga o con el área, ¿cierto? Entonces necesitamos esas dos cosas. Entonces, ¿cómo logramos que se sienta comprometido? Pues hay que trabajar acompañando al trabajador constantemente, ¿no? Manteniendo un clima laboral adecuado, permitiendo las líneas de comunicación adecuadas para que puedan consultar y para que puedan, ¿por qué no?, también reclamar y por ahí aportar, ¿verdad? Entonces debemos pensar pues que existe momentos para poder reclutar y por lo tanto etapas del reclutamiento, ¿cierto? ¿Cuáles son esas etapas que estoy planteando aquí? Estoy planteando unas 6 etapas. De hecho, que puede ser mucho más corta, dependiendo también los filtros que ponga en la evaluación, o puede ser un poco más larga, ¿no? Sabiendo que particularmente yo no me quedaría en reclutamiento y selección solo en la contratación, porque después de esto hay una etapa de inducción, hay una etapa en la que tengo que evaluar si realmente este trabajador es el más adecuado, ¿no? Porque quizá tenga que replantear mi idea de contratar, ¿no? De repente ubicarlo en otra área o de repente permitir que se vaya porque de repente ha conseguido, porque generalmente un trabajador a veces postula no solo a una, ¿no? A veces postulan a otras empresas y está por decidir en cuál se queda, si tiene esa opción, si está elegida en los dos, ¿no?
Entonces hay que acompañar y por ahí si es necesario tener este personal, ¿por qué no conquistarlo también, ¿no? Bueno, estas son las etapas entonces de reclutamiento, ¿no? Y empezamos por, primero, creación del perfil vacante. ¿En qué consiste la creación del perfil vacante? Consiste en poder eh, tener todos las competencias que debe dominar, las técnicas básicas que debe tener dentro de sus capacitaciones que puede haber tenido. También pensar qué tipo de contrato va a necesitar tener este nuevo trabajador, ¿no? Entonces, dentro de este perfil también se aborda y se anuncia, en este caso, las bases del concurso, ¿no? Inclusive también de acuerdo al perfil ya tengo que plantear desde ese momento el sueldo que va a recibir, ¿no? Recuerden que para crear un perfil de puesto, pues no siempre queda a total decisión de la persona quien lo solicita, del área, del jefe que solicita que se cubra dentro de esa actividad en su área, ¿no? Sino que también va a depender de una consulta de presupuesto si se puede o no contratar a otra persona, ¿sí? Entonces, en la creación del perfil pensamos en esto, en qué perfil tengo que poner para poder contratar este tipo de persona que necesito de acuerdo a lo que también se le va a pagar, ¿no? Se dice, por ejemplo, que algunos puestos de trabajo o el perfil de una persona puede estar sobrevalorado y a veces puede pasar de que donde le piden como requisito mínimo estudios secundarios y de repente eres un titulado universitario, ¿no? Entonces de repente no te acepten. ¿Por qué? Porque en este caso el perfil económico que te ofrecen no está adecuado a tu perfil profesional, ¿no? Entonces, hay políticas en algunas empresas de que no contratan si está sobrevalorado, ¿no? En algunos países que son fuera de Perú, también eso existe mucho, ¿no? La sobrevaloración, y es una traba para poder contratarlo incluso, ¿no? En nuestro país no es como traba, pero sí algunas empresas privadas optan por no contratar, de acuerdo a sus políticas también que ellos como autónomos pueden plantearlas, porque no van a poder ofrecerle tan fácilmente un programa de desarrollo, porque tiene que comenzar a crecer desde el perfil mínimo que se le está ofreciendo, que se está poniendo en la convocatoria. Es decir, si pido a alguien que tenga estudios secundarios como mínimo, ¿no? Y el trabajador está de acuerdo, pero tiene que saber de que no va a ser tan fácil ascenderlo porque el perfil que está para este contrato es solo de secundaria completa, ¿no? Entonces, la creación del perfil tengo que crear en todo lo que se necesita que cubra a esta persona, que conozca, que tenga la experiencia en ciertas ítems que puedo plantear y que cumpla con todos los requisitos, ¿no? Entonces, esto va a consistir pues en la creación del perfil. ¿Qué más? Tengo que pensar en el anuncio, ¿no? E inicio de la convocatoria. ¿Dónde voy a poner mis anuncios, ¿no? Antes nos preocupábamos porque vaya anunciado en un diario, ¿no? De mayor concurrencia y ahí se anunciaban cuáles son las personas que necesito contratar. Después también pensaba en preparar unos letreros físicos y pegarlos en un lugar muy, muy estratégico, muy visible, ¿no? Es lo que pensábamos anteriormente. Hoy por hoy ya sabemos que estos anuncios tienen que estar en redes sociales, en una página web especial de anuncios de trabajo, ¿no? Entonces tiene que estar anunciado ya aplicando la tecnología moderna, ¿no? Ya no solo volanteando, pegando letreros, pues porque esto ya no funciona del todo. No digo que no funciona para nada, sí funciona, pero es mucho más lento que ponerlo en una red social. Incluso, profesora, ¿tendremos que pagar publicidad para contratación de personal? Cuando se requiera, sí, pues, ¿no? Si necesito tener un buen perfil, entonces necesito que se anuncie a mucho más personas. Entonces para eso tengo que pagar una publicidad. Y sí, puede ser así porque con esto me aseguro de que tenga una variedad de personas para poder escoger a la mejor, ¿no? Entonces me preparo y veo también estratégicamente que se pueda anunciar esta convocatoria en un lugar visible, ¿no? Uno de los más visibles, por ejemplo, de manera virtual es LinkedIn, ¿no? Donde no solo podemos anunciar esta convocatoria, sino que también podemos manejar desde allí una marca empleadora, ¿no?
que no solo es en LinkedIn, sino en todas las redes sociales, podríamos pensar en ya comenzar a instalar una marca empleadora. Es decir, eh, anunciando momentos en los que comparto con mis trabajadores para que los próximos a contratar ya conozcan un poco de este movimiento, ¿no? Y eso conquista mucho mejor a las personas y además las actividades que se hacen con los colaboradores es también muy enriquecedor para este mantenimiento del clima laboral que necesitamos, ¿no? Bueno, una vez entonces que creo el perfil, que anuncio la convocatoria, ojo, se tiene que anunciarlo mayormente explicado, ¿no? Sabiendo cuáles son las bases, cuál es el procedimiento que se va a realizar para su selección, luego también saber pues cuánto es su sueldo que va a ganar, eh, por ahí un asesoramiento también para ver si se le va a descontar o no, de acuerdo a los impuestos, ¿no? Que existen. Y también se requiere que sepa cuánto va a ser su remuneración, qué tipo de contrato va a ser y si va a entrar en un periodo de prueba, ¿no? Todo eso se tiene que hacer previamente. El primer paso ya para la evaluación, ya pensando en que tiene que ser evaluado, pensamos, por ejemplo, en un primer filtro. El primer filtro siempre, 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 bueno, hasta donde he visto yo, siempre es un, la evaluación del currículo, ¿sí? Como segundo filtro es la evaluación, en este caso, de conocimientos a los candidatos, ¿no? Y ahí se les puede mezclar según sus preferencias, bueno, sí, pero se les evalúa de manera escrita, ¿no? Y luego de esto, ya en este caso programo entrevistas, ¿verdad? Si tengo que entrevistar a varios, pues sí, tengo que preparar entrevistas con horarios distintos, ¿no? Y también me sirve como evaluación, porque es en la entrevista donde a veces puedo conocer mucho mejor sus características interpersonales, sus características, sus capacidades también, en este caso de comunicación efectiva, y otras más que necesitamos tener como talentos fuera de su aplicación técnica hacia la institución, ¿no? Y esto de que también es evaluativa, ¿no? Quiere decir que todos los que han pasado por el examen escrito, con el primer filtro que es la revisión del currículum vitae, solo la entrevista es algo protocolar, ¿no? Y no, no es así, es también una parte decisiva en su evaluación. Por eso es que las entrevistas, si tenemos que anunciar el reclutamiento, tenemos que anunciar con fecha exacta, ¿no? Y empezar, pues, de esta manera muy ordenada, ¿no? ¿Qué pasa si una convocatoria, el anuncio, que van a poder ir ingresando a la institución desde las 8 de la mañana? Pero desde las 8:30 ya se pueden ir recibiendo documentaciones y luego de eso se comienza a evaluar, ¿no? Y se tiene que ser así muy puntual. Hay que anunciar las fechas que son probablemente para la atención y que sean la mejor fecha para la atención. Dentro de la convocatoria también se anuncia, cuando es muy larga la convocatoria, se anuncia un calendario, ¿no? La institución pública, por ejemplo, sí tiene todo esto señalado, ¿no? Y tiene que anunciar un calendario donde se explique cuál es todo el procedimiento hasta la contratación. Así que de esa manera dejamos todo claro antes de evaluar a los trabajadores, ¿no? En este caso a los candidatos, ¿sí? Entonces ya una vez que tiene todo claro, tanto en la creación de perfil y en su anuncio, comenzamos a evaluarlos. Tanto el currículum, que puede ser eliminatorio también, como un segundo filtro de la evaluación de conocimientos, como les había dicho, y un tercer filtro, la entrevista, ¿no? No digo que estos son los únicos filtros que se aplican para evaluación, pueden ser varios, ¿no? Por ejemplo, si voy a elegir a un jefe del departamento, ¿no? Donde tiene que mostrar su plan de trabajo y puedo pedirle previamente su plan de trabajo, ¿no? Donde quizá tenga que contratar a un, no sé, a un encargado de diseño, un jefe del área de diseño, ¿no? Y es primera vez que se va a instalar esta área en la institución, en la empresa. Entonces tengo que pedirle, en este caso, que también me muestre su presupuesto, ¿no? Y para esto, o primero recibo su presupuesto y lo reajusto, recién mencionándole cuánto es el tope del presupuesto aplicable para este trabajo, o desde el comienzo le digo, mi presupuesto máximo es esto, ¿no? Pues tendrá no solo una entrevista para poderlo evaluar, sino también una entrevista para poder
en este caso, conversar sobre el presupuesto propuesto. Y esto está, para esto pues estará el área de finanzas, estará de repente algunos promotores o estará de repente el gerente general y también por ahí algún agente de recursos humanos para poder terminar con la evaluación, ¿no? Entonces sí, estos filtros pueden ser mucho más, ¿no? Existen empresas que también empiezan antes de contratar con capacitaciones, ¿no? Algunas incluso estas son capacitaciones pagadas, pero otras empiezan ya capacitándolos de manera gratuita, identificándolos con la empresa, ¿no? Y luego empiezan a evaluarlos dentro de esta capacitación y luego pues a contratar, ¿no? Entonces sí, pueden ser de otra manera también estas etapas de reclutamiento. Va a depender mucho de cómo se establezca dentro de la institución, ¿no? Y específicamente, pues ya consensuando con los altos directivos, es quien plantea esto, el área de recursos humanos, ¿no? Y luego al final se realiza la contratación. Esperemos, pues, yo les aconsejo siempre cuando estén en el área planeando esto, en el área donde pueden ustedes apoyando en gestión de personal, pues sí mencionar que es muy necesario y se ahorra mucho más tiempo, inclusive hasta dinero, presentándole ya en las bases, en el perfil, en el anuncio, todo lo necesario. Incluso, por ejemplo, en la institución pública se coloca incluso el modelo del contrato, ¿no? ¿Para qué? Para que no lleguemos al final del procedimiento con la sorpresa de que, uy, no está de acuerdo con el contrato, ¿no? O que de pronto no sabía que iba a ganar ese sueldo y no está de acuerdo con el sueldo. Y hemos ocupado tanto tiempo en evaluarlo que de pronto declina en su postulación, ¿no? En la aceptación del puesto de trabajo. Y pues estamos, en ese caso, perdiendo tiempo y dinero y tendríamos que, en este caso, proponer al segundo de la lista, ¿no? Bueno, en ese caso, pues, para no caer en esos problemas, tendremos que tenerlo todo claro ya desde la creación y el anuncio, ¿no? ¿Qué más? Tenemos que pensar, pues, que hay recomendaciones básicas para poder realizar con éxito esta etapa de reclutamiento y selección, que siempre digo yo que es un gran reto, porque tenemos que casi adivinar quién es la persona más adecuada para el puesto, ¿no? Una de ellas es utilizar, en este caso, tecnologías innovadoras, ¿no? En la era digital actual en la que estamos todos ya, las herramientas tecnológicas pues desempeñan un papel importante también en el reclutamiento, ¿no? Actualmente la tecnología cuenta pues desde plataformas de reclutamiento en línea hasta algoritmos de análisis de currículums, ¿no? Entonces, la capacidad de utilizar eficientemente estas herramientas mejora siempre bastante significativamente la eficacia del proceso de selección, ¿no? Pero, ¿cuáles son las plataformas más conocidas para el reclutamiento y selección de personal? Y son estas, ¿no? Las que estamos viendo aquí. Una de ellas es LinkedIn, ¿no? Que ha desarrollado, pues, una plataforma que ofrece en este caso una serie de funcionalidades, ¿no? Que pueden ayudar en este caso a las empresas a encontrar y también a conectar con candidatos potenciales, en este caso en LinkedIn, ¿no? También puede ser que encarguemos a LinkedIn que nos ayude en esta depuración de currículos adecuado al perfil que estoy anunciando, ¿no? Sí, también LinkedIn realiza este trabajo, ¿no? Pero lo maravilloso de LinkedIn es que las personas ingresan a buscar trabajo y encuentran ya publicaciones donde la empresa explica también cómo es el desempeño con los trabajadores, ¿no? Es decir, se explica ahí mucho, o sea, las empresas son muy recurrentes en utilizar LinkedIn y considerarlo también como una red social. ¿Para qué? Para poder exponer lo que hacen, ¿no? Y de esta manera instalar desde ese momento ya una marca empleadora, ¿no? Y tener ya una comunidad de personas que los puede estar siguiendo dentro de los anuncios que va teniendo, ¿no? Entonces, si ya mantengo eso, va a ser mucho más fácil poner el anuncio, porque también estas son las primeras personas que van a vernos dentro de la comunidad y van a poder recomendarnos, porque si ya se sienten identificadas, están de acuerdo y se convirtieron por ahí en seguidores, entonces tenemos ya como que más del medio camino ganado, ¿no? Porque son personas que van a ingresar a postular estando ya interesados por el puesto de trabajo, ¿no? ¿Qué más? Indeed. Indeed es un portal de empleo,
¿sí? Que ofrece una plataforma de reclutamiento para empresas, pero esta plataforma ofrece una serie de funcionalidades que puede ayudar a las empresas y a publicar también ofertas de empleo, ¿no? Buscar candidatos también dentro de ella y gestionar incluso el proceso de selección. Es decir, también se ofrece como en este caso, apoyo en la selección parcial o total para la institución, ¿no? El WorkCape dice, bueno, es una plataforma basada en la nube en este caso, ofrece también una serie de funciones para poder gestionar todo el proceso de reclutamiento y de principio a fin, ¿no? El Smart Recruit, ¿qué nos dice? Que en este caso habla de reclutamiento inteligente. ¿De qué nos habla? Nos dice que es una plataforma de reclutamiento basada en la nube, ¿no? Y ofrece una serie de funciones para poder ver que conozcamos, en este caso, a la persona ideal, a la persona que es eficiente y eficaz para que pueda desarrollar su trabajo, ¿no? Es mucho más adaptable a las empresas que quieren personalizar su trabajo de reclutamiento, ¿no? Y este Smart, en este caso de reclutamiento, permite esto, ¿no? Otro de ellos es el SAP, ¿no? Esta plataforma de reclutamiento es integrada, tiene muchas funciones y está muy aplicada y personalizada para cada una de las empresas, ¿no? Y eso lo hace mucho más funcional, ¿no? Pero sí es de pago y varias de ellas pues tienen que contratar en este caso y hacer el estudio mucho antes de la necesidad o de repente para que esta empresa descubra la necesidad en la institución y de acuerdo a esto presenta su plan de trabajo y su plan de mejora, en este caso dedicado a seleccionar solo una parte o todo el proceso, ¿sí? Otras de ellas son las publicaciones que las empresas hacen en CompuTrabajo y Boomerang, ¿no? Que también son portales gratuitos que permiten a las empresas poner sus anuncios, ¿no? Y son muy visitadas. Boomerang, por ejemplo, está llevándonos bastante la delantera antes de CompuTrabajo y tiene ya una gran cantidad de currículums ya colgados en ella, ¿no? Entonces, si hacemos, por decir, algún tipo de contacto con Boomerang, pues podemos ver esos currículums y comenzarlos a filtrar nosotros o encargar pues también a Boomerang que lo haga, ¿no? Otra de las recomendaciones que se anuncia siempre aquí cuando hablamos de reclutamiento es fomentar la diversidad e inclusión, ¿no? Bueno, la diversidad en un lugar de trabajo no solo es una tendencia socialmente responsable, ¿no? Sino también es una estrategia empresarial inteligente. Inclusive estamos inmersos en el cumplimiento internacional de esta ley que habla de la inclusión social, ¿verdad? No quiere decir que vamos a contratar a una gran cantidad de personas que tengan alguna deficiencia física o del habla o auditiva, ¿no? O visual, ¿no? No es que vamos a contratar muchas personas porque es su derecho al trabajo, sino que podemos tener también una cantidad mínima dentro de ellos, ¿no? Que establece según la ley. Bueno, no olvidemos que las actuales normas legales también de inclusión, específicamente, en cada uno de los países consideran entonces ciertas ventajas que permiten su inserción laboral y en este caso al mundo laboral, ¿no? Pasa, por ejemplo, si una persona se ha quedado con dificultades visuales o no puede ver hace unos meses, por ejemplo, entonces eso puede abrirle puertas a que pueda postular bajo esta modalidad de discapacidad, ¿no? Entonces es su elección de postular bajo esta modalidad, si es que aún tiene visibilidad, parcialmente sí, porque también tiene derecho a tener anunciado su discapacidad a través de un carnet. En este caso, en nuestro país, es el carnet de CONADIS, ¿no? Que de hecho que tiene varios niveles de discapacidad. ¿Qué más? La ONU, por ejemplo, nos habla sobre las personas con discapacidad, ¿no? Nos hablan de que tienen derecho al trabajo y a través de los objetivos de desarrollo sostenible, que son justamente las que menciono acá, que son las ODS, y que son 17, nos habla de la igualdad de género en la ODS 5, nos habla del trabajo decente y crecimiento económico, que es la ODS 8, nos habla de la accesibilidad, y acá tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando anunciamos nuestra convocatoria, tratamos de que no sea muy rebuscada, ¿no? Esas convocatorias que están muy metidas en los enlaces de,
del ministerio o de alguna entidad que quiera necesitar este grupo de personas, no lo hace tan visible, ¿no? Y a veces, y eso es lo que se le pide, que sea de libre acceso, que no sea escondido. Por eso es que ahora ya no se acepta mucho que se pegue estos anuncios en las puertas de las instituciones, ¿no? Sino que se coloque en redes sociales, ¿sí? Bueno, las ODS son Objetivos de Desarrollo Sostenibles que nos piden un tiempo de cumplimiento. En este caso estamos todos orientados hacia el 2030, ¿no? Bien, aquí vamos a hacer una pausita para recordarles algo muy importante, ¿sí? Antes de continuar, vamos a recordarles pues que esta formación forma parte pues de programas académicos de GECAP, ¿sí? Nuestros certificados cuentan con una verificación digital mediante un código QR, ¿no? Con respaldo pues de una plataforma institucional alojada en la nube de Google, garantizando de esta manera la autenticidad y la trazabilidad, ¿cierto? Los programas de GCAP se desarrollan en el marco de la ley 28044, que es la Ley General de Educación. Quienes están llevando cursos pueden certificarse desde 50 soles o 15 dólares, ¿sí? Esta promoción está válida solo hasta el 15 de marzo, así que luego de esto se va a aplicar el precio regular, ¿sí? Así que para mayor información pueden comunicarse con los administradores de GCAP que figuran en el grupo, donde todos ustedes seguramente están. No olviden pues que GCAP siempre está comprometido con la enseñanza y tengo acá un enlace al que puedan comunicarse directamente para que les orienten en cómo obtener el certificado, ¿sí? Así que lo voy a poner en el chat para que abiertamente ustedes se comuniquen con ellos, ¿sí? Ahí está. Muy bien. Entonces, es importante considerar que estamos involucrados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y por lo tanto tenemos la responsabilidad de brindar el acceso necesario, la información necesaria para que tengan las posibilidades todas las personas en leer la convocatoria y decidir si se presenta o no. ¿Qué más? Otra de las buenas prácticas que se aplica para poder realizar este trabajo con éxito de reclutamiento y selección, una de ellas es implementar, ¿sí? Implementar en este caso programas mejor dicho, no, primero empecemos con las entrevistas estructuradas. ¿A qué se refiere implementar entrevistas estructuradas? Se refiere a que las entrevistas tienen que estar basadas en preguntas específicas, ¿no? Para que no demos pie a que nos responda alguna ambigüedad, ¿no? Además, se evalúa de manera consciente consistente, mejor dicho, a las habilidades y a las aptitudes relevantes pues que tiene este puesto de trabajo, ¿no? Proporcionando así de esta manera una evaluación más justa y más objetiva a los candidatos, ¿sí? Así que hay que pensar que las entrevistas las tengo que preparar. No puedo ir pensando de que, yo soy capo en entrevistas, en reclutamiento, porque todos los años lo hago y a cada momento, así que tengo una gran experiencia para hacerlo, ¿no? Entonces, si sientes que tienes esa capacidad para no depender de otra área, entonces sí la aplicas, ¿no? Y te defiendes muy bien ahí con tu apoyo y todo, pero si sabes conscientemente que tienes dificultades, entonces es mucho mejor prepararse, ¿no? Las entrevistas, por ejemplo, en institución pública sí se preparan incluso para leerlas, ¿no? Porque hoy una coma, un punto o algún signo de puntuación diferente al documento de origen puede marcar la diferencia, ¿no? Entonces por ahí hay que tener mucho cuidado que nuestras entrevistas tienen que ser preparadas previamente, ¿no? ¿Qué más? Eh, Implementar programas de referencias es otra de las recomendaciones, es decir, permitir que los colaboradores recomienden a sus familiares, amigos que desean este trabajo. Esto ayuda a la empresa de que ya vaya buscando alguna identificación con ellos, porque si el trabajador se encuentra bastante motivado, el que va a anunciar, por ejemplo, en las redes sociales, o de repente se encuentra con muchas consultas, sabiendo de que hasta qué límite puedo de repente permitirle leer o de repente yo leer, ¿no? Pero es cierto que se van a ocupar muchas más
por ahí actividades en que se pueden cruzar esas evaluaciones también, ¿no? Entonces, pensemos por ahí en el enfoque en este caso que va a ayudar a acelerar el proceso, ¿no? De reclutamiento. Y tenemos que lograr, por eso necesitamos identificarnos, ¿no? En las actividades que realiza nuestro trabajador para que cuando, en este caso, el jefe observe y vea cuáles son los resultados físicos, ¿no? Entonces va a poder contar, en este caso, la eficiencia del trabajador. Además, hay que considerar también una selección interna, ¿no? ¿En qué consiste una selección interna? Consiste en pensar que ya tengo a esta persona ideal para el puesto dentro de mi oficina. Y para eso, pues tenemos que mantener de todas maneras, un, eh, en este caso, si es selección interna, pues tenemos que pensar en tener el legajo del trabajador actualizado, ¿no? Para en base a eso nomás comenzar a priorizar la atención con ellos, ¿no? Contratar primero a las personas que son de la oficina, ¿cierto? ¿Qué más? Archivos de hoja de vida, mantener un archivo de hojas de vida, ¿no? De currículums, sabiendo que son bastante cambiantes, ¿no? Pero no todos ellos, bien nos puede servir alguno de ellos como para tenerlo como backup, ¿no? En caso no funcione la relación, en este caso, con el primer trabajador contratado, ¿no? ¿Qué más? Contacto con universidades, contacto con sindicatos. ¿En qué nos ayuda cada uno de estos contactos? Uno, si el contacto con universidades quiere decir que voy a solicitar practicantes, ¿no? Y necesito tenerlo lo más pronto posible, ¿no? Y en base a ello, una vez que lo tenga, recién voy a poder solicitar alguna herramienta que puede necesitar ese nuevo trabajador, ¿no? Entonces, de esta manera, preparo en este caso a las universidades para que nos ayuden a escoger la persona más idónea, pero que no necesariamente es la ideal, ¿no? Entonces ya lo elegiremos, nos trae dos propuestas, elegiremos nosotros la mejor, ¿no? Contacto con los sindicatos, así como las universidades, los sindicatos, también son grandes fuentes para candidatos, ¿no? Ellos mismos podrían proponerse. Estas instituciones son responsables en todo caso de mediar los procesos entre empresas y candidatos, ¿no? ¿Por qué? Porque se busca las mejores condiciones y se busca pues luchar por los derechos de los trabajadores también, ¿no? Pero bajo conocimiento, ¿no? Pero ¿cuáles son esas preguntas que me ayudan a mí a escoger, si estoy refiriéndome en este caso, sí, a ver, que se ha corrido, ¿verdad? ¿O no? ¿Estamos bien? Ya. ¿De qué se trata? Se trata de escoger a la persona ideal, ¿cierto? Pero a veces no sabemos qué características personales tiene, porque en una entrevista de un solo día, o tenemos por ahí ya un programa de capacitación que hemos iniciado una semana, donde aprendemos a conocerlos un poco más, ¿no? Pero a veces queremos estar muy seguros de que va a poder tener la seguridad de desempeñarse en el trabajo. Quiero además alguien que tenga una capacidad de líder. Quiero además que alguien maneje muy bien los conflictos personales, que maneje muy bien sus emociones, ¿no? Entonces, para esto necesito pensar en un análisis mayor hacia estos trabajadores, hacia estos candidatos sobre todo, ¿no? ¿Y quién nos ayudó a pensar en esto? En este caso fue William Moulton. A ver si alguno de ustedes lo conoce, conocen, oído hablar de William Moulton. A ver si me comentan con un sí o un no nada más dentro del chat. A ver, respóndanme si han escuchado hablar de William Moulton, si están leyendo un poco este texto, seguramente se pueden recordar, ¿verdad? Nadie, no, nos dice Juliana, con toda confianza, nos estoy diciendo, por favor, chicos, respondan con toda confianza. Anita también no, Rosa también no, Arelis no. Sí, seguramente que es porque el personaje que William Moulton, que ha sido psicólogo, abogado, historietista, ¿no? Entonces, él creó un personaje muy particular, que se abrieron muchas películas sobre esto, películas animadas también, ¿no? Por ahí series animadas del personaje que él inventó, ¿no? Y lo dejó ahí, ¿por qué? Porque quería lograr un cambio, en este caso en las mujeres, ¿no?
¿Y a quién creó como personaje? Y acá lo dice. Creó, en este caso, la historieta del personaje La Mujer Maravilla, ¿no? La llamada Wonder Woman. Ustedes no han escuchado hablar nada de esto porque este programa de La Mujer Maravilla es muy antiguo, ¿no? Es muy antiguo, seguramente no lo han visto. Y en el cine, pues sí, ya salió incluso de cartelera porque ya no fue más visto. Entonces, sí, nos quedó el aprendizaje en este caso de William Moulton de interiorizar en este caso a las personas, ¿no? Bueno, ¿en qué consiste este modelo que creó William Moulton? Creó el modelo DISC, ¿ya? ¿En qué consiste su modelo DISC? Vamos a verlo por aquí. Bien, el modelo DISC consiste en este caso en contar con una herramienta de evaluación, porque voy a evaluar a los trabajadores, con una herramienta que va a permitir conocer en este caso comportamientos y prioridades mediante una medición, en este caso de los comportamientos, ¿no? ¿Y cómo se mide el comportamiento? No puedo precisar de que esta persona está riéndose bastante, quiere decir que llegó a un nivel de risa 100. No, porque eso solo se mide con cantidades, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta herramienta que aplica en este caso William Moulton? Con el objetivo pues de conocer en este caso detalles profundos acerca de la personalidad y comportamiento, ¿no? Y aquí tenemos unos cuadrantes que nos hablan de estas iniciales de esta palabra, DISC. DISC es D-I-S-C, ¿no? Y consiste, este modelo dice, en identificar en este caso la personalidad y qué tanto se toma en cuenta en los 4 rasgos que vamos a conocer los aspectos de la personalidad, ¿no? Uno de ellos me habla de la característica dominante, ¿no? Vamos a pasar la diapositiva ahí está. La dominante. Bueno, sabemos que la persona dominante es una persona que, que tiene, sí, por ahí muy claro sus perspectivas, pero es muy enérgico, ¿no? Muy decidido, acostumbrado a tomar decisiones muy rápido, ¿no? Hacer retos también y proponer que se conozca todos los documentos, se clasifiquen hablando en este orden, ¿no? Como lo habla el dominante. Entonces, ¿qué pasa ahí? A nosotros nos pasó, por ejemplo, que el área del año pasado, donde yo trabajaba y se tuvo que elegir a una persona y no se le podía evaluar, ¿no? Tan fácilmente, solo es la evaluación de un solo día. Y en un solo día no íbamos a conocer a la persona ideal, ¿no? Entonces intentó pedir referencias, ¿no? Para ver si alguien la conocía y nos puede dar alguna buena referencia. Pero este análisis de conocer quién es el dominante, quién es el influente, quién es el estable y quién es el cumplido, nos ayuda un cuadrante que por aquí les estoy mostrando, ¿no es cierto? Eh, ¿Y qué pasa? ¿Que esta persona va a ser siempre la dominante? Bueno, generalmente eso no se quita porque termina siendo parte de la personalidad, ¿no? Estas personas dominantes se preocupan, como les había dicho, que son enérgicas y por ahí decididas, y se muestran orientados mucho, mucho, mucho a los resultados, ¿no? Y se preocupan más por conocer en este caso el qué y el cómo, y a veces pueden tener por ahí poca tolerancia social también, ¿no? Otro de ellos es el influyente. En este caso, el influyente se encuentran orientados hacia las personas, ¿no? Son mucho más comunicativos, de hecho son ambiciosos también, ¿no? Y lo que ya le gusta por ahí la popularidad, ¿no? Estos son los clásicos, incluso los vendedores, ¿no? Que necesitan la popularidad para en ese momento cogerlo como periodo todavía de trabajo, ¿no? Pero sí, son todas estas las características que difícilmente se ve por separado, son 2 características para una persona y puede causar alguna confusión también, ¿no? Bien, el cumplido, ¿qué es el cumplido? Son personas que están muy precisas y analíticas, ¿no? ¿Por qué? Porque les gusta seguir las reglas, son hasta cierto punto muy metódicas, ¿no? Observan con detalle por ejemplo, el detalle para obtener un mejor resultado, ¿no? Una solución, ¿no? Y es lo que a veces el cumplido provoca eso, provoca que se dé solución de una vez a las cosas, ¿no? Inclusive tienen ellos una función muy especial
para poder, y momentos incluso para poder analizar estas cosas, ¿no? Como son los documentos que me piden, que en este caso clarifique a las personas que son metódicas o no, ¿no? ¿Qué más? Otra de las características, entre las principales características de hecho del modelo DIC se encuentran algunas de ellas, ¿no? Voy a mencionarles por aquí de manera rápida porque ahí está. Se enfoca en este caso en las emociones, ¿no? De las personas. No solo en eso, sino mucho más en su comportamiento, ¿no? Tiene un lenguaje sencillo de entender, ya que utiliza por ahí herramientas eh, o las dimensiones, en este caso con las diferentes intensidades, ¿no? Entonces, sí, pues a veces necesitamos medir esta cantidad de tiempo que necesitan los trabajadores, ¿no? Es una herramienta universal y bineutral. ¿Por qué? Porque no se tiene por ahí un estilo correcto o incorrecto, sino que existen de todas maneras fortalezas y debilidades que manejamos, en este caso de todas las partes de la institución, ¿no? A todos sus niveles, siempre se está evaluando, en este caso, sus actividades que van haciendo, ¿no? La, las grandes ventajas es que entre el modelo DIX nos va a permitir un aumento de autoconocimiento, ¿no? Porque esto se hace a través del autoconocimiento. Entonces se intenta que el trabajador reconozca cómo es, cuáles son sus características más relevantes, cuáles son sus grandes habilidades, ¿no? Y ya vamos identificando pues esos mejores trabajadores también cuando vamos evaluando y vamos a mejorar también con ellos las relaciones de trabajo, ¿no? Va a permitir entonces conocer las necesidades de comunicación entre el equipo, ¿cierto? Y para eso está pues el encargado de mesa de partes que se dedica no solo a entregar, sino también por ahí a cubrir algunas preguntas y les toca en este caso llevar un formulario donde están todos sus datos del trabajador, incluso lo que solicita, ¿no? Otra es, de las grandes ventajas es que me permite desarrollar habilidades en diferentes áreas, por el tiempo que se desarrollan dentro de un área y por el tiempo de capacitación que le da detrás, en este caso, el encargado de esto, ¿no? De recursos humanos, ¿no? Pero las grandes desventajas o ventajas, a ver, por aquí, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ya está. Las grandes desventajas en este caso, que estas son las principales, de hecho, ventajas del modelo DIS y nos dice que podemos permitir el aumento de conocimiento. También podemos mejorar las relaciones entre las personas y también podemos, en este caso, que se haga posible que un equipo fluya, ¿no? Y siempre acompañado por ahí de aspectos productivos y de al menos de afianzamiento de un momento de conflicto, ¿no? Hay que acudir, pues, al momento, diríamos, ¿no? Pero saben ellos, pues, que tenemos que redactar a veces, que no necesariamente vamos a terminar de redactar e imprimir para que lo firme simplemente, ¿no? Sino que hay que entregarle el documento, en este caso, que va adecuado a la persona. Y para esto, pues, hay que desarrollar, hay que entender un poco el procedimiento, ¿sí? A ver, por aquí quiero ver otra cosa. Ya, ahí está. Estos de todas maneras son ventajas del modelo DISA aplicable, en este caso reclutamiento y selección, que les dejo para que puedan estudiar. Y aquí vamos a tocar de qué se trata la inducción y el onboarding, ¿no? Que son dos palabras que diríamos que tienen cierta sinonimia, pero no significan dos momentos distintos, ¿no? Los dos coincidimos en que con cada aprendizaje que el nuevo trabajador va teniendo, tenemos la responsabilidad de orientarle, ¿no? Quizá cambiarlo el número de celular, porque acá dice que uno de ellos va a pasar al otro, ¿no? Entonces necesitamos tener ciertamente claro estos momentos, ¿sí? A ver, vamos a ver por aquí, vamos a recapitular un poco porque se fue corriendo la diapositiva, ¿ya? Aquí está. La inducción y el onboarding son momentos distintos. ¿Ya? La inducción es un momento que ocurre de manera muy corta. Los dos tienen el objetivo de poder contar ya con un trabajador productivo en el menor tiempo posible. Sí, eso coinciden las dos palabras. Pero la inducción se refiere a un proceso para ayudar al nuevo trabajador a que se familiarice, pero en un corto tiempo, ¿no?
y que se ponga ya a trabajar en su área y quizás solo, dependiendo cuál sea la área, sin restricciones, ¿no? Entonces lo puede hacer. Entonces, para eso, pues en su perfil habrá puesto que sí lo puede hacer y que además es trabajador independiente, entonces no depende de otros trabajadores más, ¿no? Porque no va a poder ser posible que trabaje por aquí en unas horas y en otro trabajo en otras, porque se puede cruzar el trabajo, ¿no? En algunos casos, sí, si las horas son menores, ¿no? Que no cumple una jornada laboral completa, ¿no? Entonces, hay que ayudar en este caso a este nuevo colaborador a que se familiarice, ¿cierto? Y cuando el tiempo es corto, en este caso se realiza la inducción, que también hay que definir a qué llamamos corto, ¿no? Porque el corto a veces se define solo por unos meses, pero a veces puede pasar hasta 6 meses de adaptación a esta inducción. Va a depender de mucho de cómo se organiza la institución para estar haciendo el acompañamiento constante al trabajador. El onboarding en este caso es un proceso un poco más largo, ¿no? Para ingresar a un empleado, un proceso de cultura organizacional, porque lo que queremos que se identifique con nuestra empresa, ¿no? Y facilitando pues su adaptación, en este caso, a la empresa a través de un proceso más profundo, ¿no? Entonces veamos por aquí de qué se trata, cuál es la diferencia entre la inducción y el onboarding, ¿no? La inducción se toma en 1 o 3 días. En cambio, el onboarding se realiza de 1 año para arriba, ¿no? Actualmente, si un trabajador necesita instalarse y tiene un jefe que ya se va, pues necesita nombrar inmediatamente otro para que le haga el seguimiento, ¿cierto? Otra característica es qué aprendes con esta inducción o con este onboarding, ¿no? En el caso de inducción, aprendes, en este caso, inducción general sobre la organización, ¿verdad? Las guías de procedimiento también, por ahí la información que va a ser relevante o no, también, ¿no? Por ejemplo, si traigo por ahí algo pendiente para anotarlo como trabajadores, pues no es que inmediatamente los anoto, sino los dejo como observados en las primeras páginas, ¿no? Entonces necesitamos que se adapte ya, porque de esta manera la información específica sobre la posición que va a desempeñarse o que desempeñará, indicará una visión y un conocimiento, ¿no? Y de ser necesario, porque me lo considera que quizá que no es posible, pero sí hay que considerar un tiempo más para el onboarding. Algunos mencionan que el onboarding es una teoría que indica que el onboarding dura siempre, que el onboarding está hasta el final de sus tiempos dentro de la empresa, es decir, hasta que se jubile o hasta que lamentablemente se vaya a otra empresa o que en algún momento tenga algún tipo de licencia que tenga que optar por otro lugar o irse simplemente, ¿no? Entonces, sí, bien, por ejemplo, ¿qué se aprende en una inducción? Se aprende que las reuniones son cortas, con los encargados, con los asistentes, con las personas específicas con las que va a trabajar. En cambio, en el onboarding, en cualquier lugar, en todo momento, se realiza a través de material adecuado previamente y también con consultas permanentes, ¿no? ¿Qué más? ¿De quién depende una inducción? Una inducción depende del área de personal y recursos humanos, ¿no? De los asistentes del área también, ¿no? Y de algunas oportunidades que se dé de la gerencia de área, ¿no? Pero ¿qué se aprende? ¿Qué se tiene acá en el onboarding? Entonces se tiene a los gerentes, a los mentores, a los compañeros de trabajo, que son personas guías, ¿no? Son personas que te van a guiar el caminar, pero que no necesariamente van a tomar decisiones sobre ti de que si puedes faltar, puedes ausentarte una semana, o te vas a un permiso médico por alguna consulta, o vas a regresarse a algún procedimiento mayor. Bueno, esos permisos pueden estar gestionados por otra área y no necesariamente por las personas que te hagan el acompañamiento constante. ¿Podrían convertirse en consejeros? Sí. Podrías tener como un tipo tutor en la empresa, sí, pero no va a ser totalmente tu tutor, ¿no? Entonces, es alguien que te va a ir acompañando en el aprendizaje que tengo. ¿Quiénes son los encargados? Pues serán los llamados mentores, que también puede haber personas encargadas para esto, tus compañeros de trabajo, ¿no? Y también los gerentes en los que estás subordinado, ¿no? Entonces, ellos son los encargados. En cambio, la inducción, el encargado es una persona de recursos humanos, un asistente de áreas o alguna que tenga la oportunidad de ayudar, de apoyar al área donde está involucrado este trabajador, ¿no? Luego de la inducción, ¿qué sigue? ¿O qué se hace? ¿O qué tiempo requiere? En este caso, la inducción
Tomará un tiempo mínimo, puede ser semanas o puede ser hasta 3 meses a veces, ¿no? Que justo coincide con el tiempo que se va a probar al trabajador, ¿no? Sí, puede darse también ese caso, ¿no? En cambio, el onboarding será parte del equipo de trabajo sin sentir cómo para que sea, no sentirse un completo extraño, se va a hacer siempre un acompañamiento constante, ¿no? En algún momento el onboarding se abre un poco como para que sea ya no tan frecuente, sí, se hace pues junto con las supervisiones o junto con las visitas a las áreas, donde prácticamente se evalúa al trabajador, ¿no? Y sí, el onboarding también va acompañado de una evaluación, es verdad, ¿no? Pensamos en una gestión de personal a veces que los trabajadores se van a quedar con nosotros para siempre, ¿no? Y porque a veces necesitamos que ocurra esto, ¿no? O a veces hay empresas que dicen, no, mejor cambiemos el ciclo que sea rápido porque necesitamos que mejor fluya y estar contratando mejor siempre personal nuevo, ¿no? Bueno, hay que ver las políticas que se aplican en la empresa, pero sabemos pues que contratar un personal es un gasto para la institución, no solo porque vamos a tener beneficios sociales con ellos, sino que también nos vamos a tomar un tiempo de aplicación para poderlos evaluar, ¿no? ¿Y qué pasa si ese trabajador después de toda la evaluación se nos va al mes, ¿no? Entonces todo lo invertido en ellos en tiempo y dinero se va al tacho, ¿sí o no? Entonces, por eso se dice en una teoría que es mucho más rentable presentarle más bien un programa de desarrollo dentro de la institución, que crezca dentro y mantenerlos a ellos para siempre. Bueno, la institución para eso tiene que tener también las posibilidades, ¿no? Es decir, que esté en crecimiento, ¿no? Si no está creciendo, pues no le voy a poder ofrecer un programa de desarrollo, de crecimiento dentro de la empresa, ¿no? Quizá una rotación, pero no crecer. Pero nos conviene darle un crecimiento porque se vuelve más productivo, encuentra mayor satisfacción personal y económica y laboral dentro de la institución y por lo tanto se convierte en un trabajador muy identificado con la empresa, ¿no? Y eso conviene mucho más como gestión de personal, ¿no? Habíamos hablado también que necesitamos pensar, cuando hablamos de personas, en evaluarlos, ¿sí? En evaluar qué es su desempeño, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque solo así descubrimos si están yendo alineados al cumplimiento de los objetivos, si realmente está llegando a las métricas que hemos trazado al principio en planificación y si la estamos cumpliendo de acuerdo a las metas que nos hemos trazado, ¿no? Pero todo eso se tiene que desarrollar en un ambiente positivo, es decir, una reacción positiva de los trabajadores dentro de la empresa nos va a permitir entender de que sí están siguiendo la línea de la evaluación en este caso, ¿no? Y que sepan pues que esto siempre va a ir acompañado de una retroalimentación, que queremos con la supervisión, con la evaluación, de que mejore y no que solo sea vigilado, que sea solo para poder pescar sus errores, ¿no? De hecho, esos errores sí nos va a servir de mucho, pero ¿para qué? Para corregirlo, no solo para sancionar, ¿no? Y es lo más importante en el enfoque de evaluación de desempeño que se debe manejar, ¿no? Dentro de algunas prácticas de motivación, tenemos aquí algunas, que es tratar de pensar que el puesto de trabajo sea el más adecuado para ellos, sino pues tenemos que considerar de repente en la rotación, pensar también en las buenas condiciones laborales, no solo de trato, sino también de las condiciones laborales físicas, ¿no? Acá vemos una señorita que tiene en un pequeño ambiente, tiene flores o plantas, ¿no? Y eso da mucha vida en el quehacer diario, ¿no? Hay que establecer también objetivos claros, ¿no? Habíamos hablado de qué se trata, establecer objetivos, en este caso institucionales, que son a nivel de toda la empresa, específicos, que son específicamente o que se tratan solo del área, ¿no? Y que apuntemos todos a ellos, ¿no? La flexibilidad de horario va a depender, pues, si la empresa lo permite o se acomoda a esta flexibilidad de horario, ¿no? Y aquí tenemos además otras técnicas más que van a ayudar inclusive a reconocer el trabajo, ¿no? Necesitamos que si ha sido un buen trabajador del mes, pues que se le reconozca, ¿no? Con algún tipo de premiación, una reunión mensual donde amerite mencionarlo, ¿sí?
¿Qué más? Vamos a ver por acá que fluya completamente. Sí, la capacitación, que en este caso sabemos que desarrollo y capacitación es distinto, ¿no? Desarrollo es lo que le ofrecemos al trabajador para que crezca y esté escalando dentro de la empresa. Y la capacitación es la instrucción que recibe sobre ciertos temas que necesita el empleado particularmente o el grupo de empleados, ¿sí? Y vamos aquí a terminar con estas etapas que nos ayudan a entender un poco cómo puedo ordenarme en este proceso de capacitación y desarrollo, que va a ser muy importante aplicarlo en la institución. Hablamos pues del modelo ADIE, ¿no? El modelo ADIE, que es una metodología de diseño instruccional, ¿no? Que desarrolla en este caso para poder ayudar a la organización a optimizar y a capacitar, ¿no? El modelo ADIE es también un acrónimo, cada una de estas letras significa algo. La A significa, en este caso, el análisis. La D es el diseño que hago en este caso, del análisis que voy a proponer. Luego el desarrollo, donde ya empiezo a ejecutar, en este caso, la capacitación, ¿no? Ya para eso lo he analizado, he realizado un diseño instruccional y me ha permitido en este momento ya comenzar su desarrollo, ¿no? En la cuarta etapa se habla de la implementación, ¿verdad? Sí, de la implementación. ¿Qué quiere decir? Que cuando he planificado cómo va a ser esa actividad, he pensado en cuáles son los recursos que necesito, ¿no? Y tengo que alcanzarlos de manera oportuna al área que corresponde, ¿sí? Y finalizamos siempre con la evaluación, ¿no? La evaluación, así como vieron en la etapa anterior, en el temita anterior de hoy, que se necesita evaluar todo proceso, y aquí también, ¿no? Si vamos a evaluar a trabajadores, pues tenemos que pensar de que tenemos que conocer los errores para poderlos encaminar nuevamente, ¿no? Bueno, el trabajo de liderazgo hoy es súper importante. Tenemos que considerar lo que hoy trabajamos todo en equipo, que nada hacemos solos y que necesitamos que alguien nos guíe en el trabajo. Y para eso, pues, se nombra en todo equipo un líder, ¿no? A veces no lo nombra, ojo, la oficina de recursos humanos, ¿no? Sino que también internamente cada uno puede considerarse como tal, ¿no? En este caso, los administrativos en una institución pública pueden ponerse de acuerdo en quién va a ser el líder de los administrativos, ¿no? Igual ocurrirá en otras instancias que también hay liderazgo y trabajo de equipo aplicable, ¿sí? Aquí hay un poco más de explicación de consejos de comunicación efectiva, ¿no? Y tenemos por aquí también que la comunicación efectiva se basa, en este caso, en mm, en la retroalimentación, ¿no? Lo que les había dicho, que es mucho más importante considerar que esta comunicación va alineada con un apoyo en esto, ¿no? Que en este caso la retroalimentación consiste en poder apoyar con ideas, en poder reforzar por ahí algunas fases en las que tienen dificultades para desarrollarla, ¿no? La comunicación efectiva es parte del feedback efectivo, ¿sí? Y el feedback, que puede ser diario, inclusive tiene que ser diario, ¿no? Y nos sirve como parte coordinadora entre diferentes áreas también, ¿no? Entonces, esto es bastante, bastante necesario. Los contratos laborales van a diferir de acuerdo a la institución, de acuerdo al tamaño de la empresa, de acuerdo también al tipo de institución donde se realizan estos contratos, ¿no? Pero en todos ellos coincidimos que siempre puede existir un contrato a tiempo parcial, puede ser a largo plazo, pero un plazo fijo, o el contrato indefinido, o llamado también indeterminado, ¿no? ¿Qué pasa con eso? O sea, el contrato indeterminado es aquel que no tiene fin, ¿no? Y que pasa también, hay una indemnización por despido, ¿no? Entonces, o que en todo caso el trabajador le pueden decir que si te gustas puedes dejar de asistir y no te vamos a cobrar ninguna penalidad, también, ¿no? Pero la penalidad en todo caso se activa, se anuncia, ¿no? Para que ellos sepan por dónde elegir su proceso. ¿Qué más? También tenemos el tipo de trabajo, que son de constancia de prácticas, atención en este caso de consultas del área, ¿no? Que ya estamos viendo que son dos funciones, en este caso por contrato
de hora de servicio, también puede darse los contratos o que trabajemos pues en un tiempo definido completo o tiempo definido también parcial, ¿no? Es decir, que no trabajemos las 8 horas, sino que se trabaje por 4 horas, ¿no? Hay un tipo de contratación que no es propia de una planilla de trabajo, de contrato, ¿no? Sino es una planilla por obra y servicio. Es decir, una persona que trabaja con recibo por honorarios va a tener que tener un contrato, pues en algunos casos sí, ¿no? O simplemente puede ser continuador. Va a depender de qué necesita en este momento tanto el procedimiento del trabajador o en este caso, del aplicador, ¿no? Bien, chicos, hemos llegado entonces a la parte final de la sesión de hoy y nos vamos a encontrar el día viernes, ¿verdad? El día viernes, porque estamos a lunes, miércoles y viernes, con el tema manejo de software de planillas, ¿sí? Así que nos vemos en la sesión 3, ¿sí? Hasta luego, chicos. Gracias.